Actualmente han ido saliendo a la luz una serie de palabras nuevas que todos los presentes conocen. Tráiler, spoiler, influencer, youtuber, tiktoker. Entre otras muchas. Son palabras que hasta hace pocos años no se usaban y ni siquiera existían. La verdad que el boom de la informática, eso fue nacer y una expansión que ahora domina el mundo. No hay un hospital, cuando se va la luz, no se puede atender a la gente porque la historia clínica es electrónica. O sea que es impresionante lo que tiene que ver la informática, internet y tal en la sociedad actual. Y seguro que irán saliendo más a medida que nos acerquemos al fin de este mundo. Estas palabras se han puesto muy de moda con el auge cada vez mayor de las redes sociales. Madre mía, si hablamos de redes sociales, esto es impresionante. Si se usan para el bien, una maravilla. Si no se usan para el bien, pueden hacer mucho mal. Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, TikTok, YouTube y etcétera. Bueno, hoy nos centraremos en una palabra que es spoiler, que viene del latín expoliare, desnudar, despojar y expoliar. Actualmente se podría traducir en estos momentos como algo que es muy crucial, con algo que es muy interesante, que se revela a través del tiempo. También es algo importante que se descubre, o algo relevante que se cuenta de una historia. Sobre la trama, el clímax o el desenlace de un relato, cuyo final aún está por llegar o por emitirse. Para otros, incluso, significa algo como estropear el final, destripar la historia o echar a perder el interés. Por otro lado, hay otro tipo de anticipos que conocemos todos los presentes en historias como los famosos trailers. Esto ya hace muchos años que existen. Esta palabra significa algo así como avance. Y están creados especialmente y manipulados de cierta manera para generar el interés del espectador en la trama. Pero no la desvelan del todo, dan flashes, ni mucho menos destapan lo que es el final, porque si no se pierde la gracia. Y eso sí que, curiosamente, despierta el interés de la gente, porque más bien lanzan, como he dicho, flash de la trama, pero no la descubren del todo. Como digo yo, nada más sale la cabecita, ¿no? Y quizá lo que se insinúa al principio puede dar un giro de 180 grados y cambiar totalmente el final para sorpresa del espectador o del lector. O sea, te esperas un final y resulta ser completamente opuesto a lo que tú has creído desde un principio. Pero no todo el mundo reacciona de igual manera ante estas cosas. Eso es verdad. Cada uno te podemos reaccionar de forma distinta. A unos les encanta la sorpresa, que todo sea inesperado e impactante. A otros les gusta más la seguridad y el saber o imaginar cómo va a acabar la historia, bien o mal. A mí personalmente, soy de los que voy sobre lo seguro. Me gusta ver una película más de una vez, verla con tranquilidad, saboreando cada escena y cada vez descubro cosas nuevas que la vez anterior que la vi, pues no me percaté de ello. Y descubriendo detalles pasados por alto, aunque sepa el final, porque sé cómo acabará con toda seguridad, y me encantan, eso sí,
que acaben bien, porque hay películas que terminan bastante mal y esas no me gustan. En los alimentos, por ejemplo, las comidas, solemos repetir los platos que nos gustan. O sea, comemos de todo, pero hay platos que nos gustan. A veces mi señora dice, mañana tenemos de comida tal plato. Digo, y ya es como si lo estuviera saboreando antes de comerlo. Alimentos sanos. Y no nos cansamos de esos sabores tan apreciados y nos deleitamos de antemano de la satisfacción que obtendremos al ingerirlos. Hablando de libros, también hay libros buenísimos. Pero por regla general los libros pueden llegar a 3, 4 temas. Pero hay uno que es especial, que es la Biblia. Se lee una vez, 2, 3, 1 millón, 2 millones de veces. Se hacen sermones en todo el mundo. Y siempre es una fuente inagotable lo que puedes ir sacando de la palabra de Dios. Nos regocijamos al saber que acabará todo bien y que ese fin será a la vez un nuevo comienzo en felicidad completa, que es lo que esperamos todos los aquí presentes y los cristianos a nivel mundial, especialmente la Iglesia Adventista. Por eso yo creo que en el fondo nos gustan los spoilers más que los trailers, ya que estos solo generan pues, un interés al principio, pero una vez ves el libro o la película entera, comprobamos que no siempre han dado una información fiel. Sin embargo, es curioso que cuando se trata de una película, de un libro o de una serie de estos que están ahora de moda, si alguien nos viene contando algo sobre ella, qué pasará en el siguiente capítulo, o peor aún, nos cuenta el final, eso nos deja profundamente frustrados. Y yo creo que eso enfada muchísimo. Lo entiendo, porque imaginad que alguien está leyendo una historia, ¿vale? Muy interesante, y de repente viene otro y le dice, yo ya la he leído, ya la he visto. Al final, el asesino es el mayordomo. ¿Molesta? Mucho. ¿Por qué? Porque ya pierdes el interés en ese libro. O en esa película ya no la quieres ver, porque si ya te dicen el final y no quieres seguir leyendo, no sientes ese placer, esa emoción, todo desaparece. Ese suspense de ir descubriendo qué es lo que va a pasar también desaparece. Pero claro, la reacción cambia totalmente cuando la historia atañe de forma personal a uno. Entonces sí, que hay mucho interés de saber cuanto más mejor. Por eso hay gente en el mundo que siguen en la fase de oruga y van a sitios equivocados a buscar información sobre sí mismos y sobre su futuro y corren el riesgo de prestar oídos a espíritus inmundos. Eso es un gran problema, hermanos. Bien que lo sabe el enemigo de las almas, que se aprovecha de ello llevándolos, si puede, a la ruina total. Pero bueno, lo que quiero decir en realidad, estamos viendo que sí nos atraen los spoilers cuando se tratan de nosotros mismos, es cuando más nos gustan. Y para nosotros sí que nos gustaría que nuestra historia saber el final y que acabara bien. O mejor aún, que no terminara nunca. ¿Y saben por qué, hermanos? Y ser felices, ¿dónde? En la eternidad. Cuentan que una vez un niño estaba con un amiguito suyo y veían una reposición antigua de una serie de dibujos animados que la mayor parte de los presentes lo conocen, El Correcaminos y El Coyote. Yo creo que lo conocen. Y a pesar de que había situaciones complicadas de persecución y el Correcaminos esquivaba como podía todas las situaciones que le presentaba el coyote, el niño disfrutaba de los dibujos y no se preocupara a pasar lo que pasara. Y ríe, y se reía, y se reía, y se reía. Y el amiguito que estaba con él, que nunca había visto esta serie, le preguntó, ¿por qué te ríes? Mira cómo el coyote persigue al Correcaminos y le pone crueles trampas y al final le dará alcance y se lo comerá. Y el niño le contestó, bueno, yo ya sé que al final el coyote nunca lo atrapará. ¿Y cómo lo sabía el niño? Porque había visto
todos esos capítulos de esa serie y sabía que el correcamino saldría ileso de todo. También Dios nos ha mostrado, y desde el principio, nos ha guardado nada para cada uno de nosotros que nos fuera bueno saber, para bien nuestro, porque Él desea que no seamos ignorantes en cuanto a lo que más nos puede importar, que es nuestra salvación. El Señor lo ha dejado claro desde el principio. Tener esa seguridad ya nos hace felices aquí y ahora. Y pase lo que pase, estaremos confiados en esas benditas promesas. Bien lo sabe Dios. Entonces, hermanos, si me quieren acompañar, podemos leer en el Evangelio según San Mateo, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11, lo pueden ir buscando, o en móvil, donde lo tengan, y verso 25, San Mateo 11, 25. Ya veo que más o menos lo tienen. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. ¡Qué maravilla! Dios nos conoce a cada uno de nosotros mejor que nadie. ¿Quiénes son trigo y quiénes son cizaña? Por eso dijo Jesús, esto no hace falta que lo busquen, además se lo saben ustedes, en Mateo capítulo 13 y verso 9 dice, quien tenga oídos para oír, ¿es la Biblia un spoiler? Lo que está claro es que no es un tráiler. Todos son spoilers de lo que pasó, de lo que está pasando en este momento y lo que vendrá futuramente, hasta el fin de los tiempos. Dios utilizó spoilers constantemente para atraernos. Los usó desde tiempos antiguos para darse a conocer y mostrarnos su plan de salvación, con muchísimo tiempo de antelación. El Señor hace las cosas con orden y correctas, para que nos podamos preparar, para que no nos preocupemos de nada, para que confiemos en Él, para que descansemos en Él y hallemos paz en su Santo Espíritu. Eso es lo más importante. Porque a Él le interesamos cada uno de nosotros. Nos ama de manera intensísima, infinitamente, y desea con ardor que sepamos todo, que estudiemos, que escudriñemos las Sagradas Escrituras y veamos el final desde el principio, con todos sus detalles, y tomemos sin vacilar el camino correcto hacia la salvación, que es la meta que tenemos que alcanzar, o al menos no la tenemos que proponer. Él nos ha puesto el camino. Él diríamos que nos ha puesto la alfombra roja. Simplemente nos toca andar y no salirnos de ese camino, ¿vale? Eso es lo interesante. Él lo hace todo y murió en la cruz y derramó su sangre. Nosotros simplemente tenemos que coger ese camino, lo que dice la palabra de Dios, y seguir adelante. La Biblia no utiliza la palabra spoiler, porque entonces no existía esa palabra, pero sí el concepto. Solamente hay que cambiar la palabra spoiler por profecía. Como he dicho antes, la Biblia es el libro de los spoilers o de la profecía por excelencia. Muchos se hicieron a través de los patriarcas, a través de los profetas y otras veces Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo. Hay tres clases de spoilers: los que se han cumplido en el pasado, los que se están cumpliendo en este momento, hoy en día, y los que aún están por llegar, que son los que hay que observar con especial atención porque afectan a nuestro futuro. Por eso no tenemos que salirnos de ese camino. Aunque ese camino tenga muchas piedras y no es una avenida y tenga muchas ramas y se pueda resbalar, de ese camino no nos tenemos que mover. Porque al lado, por un lado y por el otro está el otro. Y ya sabemos quién es. Se calcula que en el Antiguo Testamento hay más de 300 spoilers cumplidos que giran en torno a la figura de Jesucristo, tanto su nacimiento como su vida,
su pasión, su muerte, su resurrección y su ascensión, ¿a dónde? Al cielo. Isaías está repleto de ellos, como el libro de los Salmos, el libro de Zacarías, Samuel, Jeremías, Miqueas, Malaquías, Oseas, Daniel, y aunque ya en Génesis podemos hallar un primer anuncio de perdón y restauración para la humanidad. Justo lo podemos buscar en el capítulo 3 de Génesis y verso 15. Muy conocido por todos ustedes, por supuesto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Hay alguna versión que dice el calcañar. Esta enemistad entre la serpiente y la mujer es por la promesa de salvación que vendría del linaje humano y que vencería a Satanás, lo cual, ¿dónde se cumplió? En Cristo. No nos cabe duda alguna de que es el Hijo de Dios, eso lo tenemos claro, venido en carne para salvarnos, y así fue y se cumplió. O sea, se igualó a nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Mire, tenemos que ver lo importantes que somos para nuestro Padre Celestial, para su Hijo Jesucristo y el Consolador, que es el que nos acompaña ahora, el Espíritu Santo. Jesucristo en sí mismo es un spoiler también. Él es como un avance del Padre. Él mismo dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y verso 9, quien me ve a mí, ¿a quién ve? Al Padre. Y no solamente vino a morir por nosotros, sino que nos dejó una huella admirable y brillante en este mundo. Maravillosa. Es el ejemplo perfecto, completo para cada uno de nosotros, en todo y en todo momento, como maestro, sacerdote, defensor de la justicia, predicador, profeta, sanador físico y espiritual, amigo fiel, psicólogo, bálsamo reparador, hermano mayor, redentor y mucho más. Aparte de ser un spoiler, Jesús nos lanzó spoilers continuamente mientras estuvo aquí en nuestro mundo, tanto para sí mismo como para nosotros y hasta el tiempo del fin. Podemos hallarlos en los evangelios y aquí solo mencionaré 5. Si me acompañan, nos vamos a ir al libro de San Lucas en el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4 de San Lucas, y los versos 18 y 19. 18 y 19. Y podemos ver a Jesús leyendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. En el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, si quieren acompañarme, Isaías, capítulo 61 y verso 1, es un spoiler de sí mismo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres y vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. Otro spoiler, lo pueden buscar, hermanos, en San Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 17 y verso 27. Jesús le dijo ahí algo a Pedro. Cuando lo tengan, lo leemos. Dice: vete al lago, echa el anzuelo y saca el primer pez que pique. En su boca encontrarás una moneda, que será suficiente para pagar mi impuesto y el tuyo. Llévala y págalos. Y así fue.
Tenemos otro spoiler, la destrucción de Jerusalén, que está en el capítulo 24 de San Mateo. Fue un spoiler de lo que iba a suceder en esa ciudad en tiempos de Tito, en el año 70 después de Cristo. Conocemos todas las negaciones de Pedro, por supuesto, ¿no? En Mateo y en Lucas. Las tenemos. Vamos a leerlas. El libro de San Mateo, capítulo 26, San Mateo 26, hacia el final del Evangelio, versos 34 y 35. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Después en San Mateo 26, 69 al 75, lo conocemos y este es otro spoiler que se cumplió a pesar de que Pedro afirmara y los discípulos que no le iban a negar. Al final lo dejaron solo. Y él mismo dijo, otro spoiler, que resucitaría y lo hizo. Nos vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 2, San Juan 2, versos 18 al 22. San Juan 2, del 18 al 22. Los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces esto, ¿qué señal nos muestras? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo, pero del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto, o sea, se lo anticipó, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. El hecho de que estos y otros muchos spoilers se hayan cumplido es muy importante, es fundamental, es un gran aliciente y una seguridad para nuestra vida, para nuestra bendita esperanza de la salvación. Para nosotros esa es la base. Pero hay spoilers que se están cumpliendo ahora. Y ya veremos que quedan muchos, ya diré la cantidad por cumplir. Si me acompañan, en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versos del 1 al 5. Esto se está cumpliendo en este momento. O sea que lo tenemos a nuestro alrededor. Por eso tenemos que estar tan aferrados a los brazos del Señor, mirando siempre hacia la cruz y por ese camino, y que no se nos ocurra ir a la derecha o a la izquierda. Dice, en los últimos días la gente solo se amará a sí misma. ¿Qué es lo que está pasando en estos días? La gente se ama a sí misma. ¿Sean amantes de qué? Del dinero. Fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. Eso está pasando con los hijos. Desagradecidos y desleales. No tendrán cariño natural, se está cumpliendo. No estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo. Serán calumniadores. No tendrán autocontrol, que es lo que estamos viendo. La de botellones y la que se están montando en muchos lugares. Serán feroces. No amarán lo que es bueno. Serán traicioneros y testarudos. Estarán llenos de orgullo. Amarán los placeres en vez de amar a Dios. Y aparentarán, eso sí, eso sí se sabe hacer muy bien. Tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. ¿Han notado, hermanos, que desgraciadamente cada vez vemos más personas que reflejan esa condición? Yo últimamente, de vez en cuando entro en YouTube y recibes mucha información, muchísima. Tuve una temporada de cuando fuimos a Jordania e Israel, María Ángeles y yo, que miraba pues
sitios de Israel que no vimos, pues ahí te ponen los vídeos, súper explicado, maravilloso. Digo, mira, estamos conociendo el resto de Israel en ese aspecto, porque es la Biblia en 3D. Y últimamente se ha producido en el mundo un político que en El Salvador es creyente este hombre y que en El Salvador está llevando a cabo, se puede estar de acuerdo o no, pero que la gente viva en paz y que no muera gente. Y dicen que de todos esos 60 y pico mil que están en esa mega cárcel, muchos son irrecuperables. Como Satanás cuando te coge no te suelta. Son gente joven y no se puede en la inmensa mayoría recuperar, que se van a pasar toda la vida allí. No sé si ustedes han visto algo de ello. Es impresionante. Todo esto es para que nos demos cuenta en dónde estamos viviendo, qué situaciones se están dando a nuestro alrededor y, y el camino ese no lo podemos, tenemos que ir por él. Y si alguna vez nos agachamos, pero con la ayuda del Señor nos ponemos en pie, con un bastón y seguimos andando. Yo creo que han notado todos los presentes que desgraciadamente cada vez vemos a más personas que reflejan ese tipo de condición, lo que dicen las Escrituras. ¿No les parece a ustedes que vivimos rodeados de personas orgullosas, que solo piensan en sí mismas? Ellos son el ombligo del mundo. ¿Y en el dinero? Señor poderoso. La gente se ha vuelto cada vez más exigente y está menos dispuesta a ceder aunque no tenga razón. Y aquí hay profesionales de la salud, como un servidor también. Antes había un respeto a los profesionales de la salud y hoy en día hay lugares que tiene que haber un seguritas, alguien que controle aquello, porque hay agresiones. O sea, no hay respeto, se ha perdido. Cuando se pierde el respeto, todo es decadencia. Muchos hijos son desobedientes a sus padres y la gente le agrada más los placeres que a Dios. Y la situación seguirá empeorando. Si me acompañan de nuevo, hermanos, nos iremos al Evangelio nuevamente de San Mateo, capítulo 24, versos 6 y 7. Y luego el 14 también. Este lo voy a leer porque aquí no lo tengo entero. San Mateo 24. Ahora que digo lo de Mateo 24, el hermano Joan Prat conoció a mi madre cantando. Que conociste a mi madre cantando, ¿no? Pues había una canción preciosa que era Mateo 24. Preciosa. Ella era una soprano lírica y con los años pasó a dramática. San Mateo 24, 6 y 7 primero. Oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Qué está pasando, hermanos, ahora? ¿Qué es lo que hay? Mirad que os turbéis, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos. ¿Qué es lo que hay, hermanos? ¿Y pestes? Más adelante hablaremos del COVID en diferentes lugares. Y ahora nos vamos al 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para el testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. ¡Qué maravilla! Es lo que estamos esperando, el fin. Según ciertos cálculos, la cantidad de personas que han muerto a causa de las guerras a partir del siglo XX en conflictos armados ascienden a más de 100 millones de personas. Es mucha gente. Cifra que supera la cantidad de habitantes de muchos países. Nos tenemos que imaginar las lágrimas, el dolor, el sufrimiento que hay detrás
de esta escalofriante cifra. Hermanos y hermanas, ¿esto ha servido para que las naciones pongan fin a la guerra? Una cosa, en la guerra nadie gana, ¿eh? Todo el mundo pierde. De un bando y del otro. Los que son el ejército. Luego fallece mucha gente que no tiene nada que ver con eso, que es población civil. Cantidad de casas destruidas. Huérfanos de padre, huérfanos de madre. Es horrible lo que está pasando, especialmente en Ucrania y también toda la movida alrededor de Israel. En Lucas 21:11, Jesús lanzó este spoiler. Vamos a verlo. Si me acompañan, el Evangelio según San Lucas 21:11. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. Hace poco, un terremoto en Turquía dejó daños por un valor de más de 100.000 millones de dólares. Fechado, esta cifra, el 7 de marzo de 2023. A un mes de la tragedia, la ONU describió como apocalípticas las escenas que se produjeron en la provincia de Hatay, que es en Turquía, que es la más afectada del país. Dice que murieron más, entre Siria y Turquía, más de 52.000 personas en ese terremoto. El año 2023 será recordado por una hambruna mundial. A finales de 2022 ya rondaba los 345 millones y 50 millones de personas podrían morir de hambre o ya han muerto a principios del 2023. Si sigue la trayectoria actual, y esto es un informe reciente de la PMA, Programa de la ONU, que se encarga de la asistencia alimentaria global. En cuanto a epidemias, hace muy poco hemos pasado una, el COVID, ¿no? 19, que se ha llevado, según los informes, por delante a nivel del mundo, 15 millones de personas. Son mucha gente también. El Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo. ¿Y qué vendrá entonces? El fin. Vamos, si me acompañan, de nuevo, en el libro de Apocalipsis, que es el último de las Sagradas Escrituras, Apocalipsis 16, (16:12). El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Estén atentos por lo que yo les voy a presentar, o les vamos a presentar. Y el agua de este se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. ¿Por qué digo esto? Porque las cosas están más cercanas, más de lo que nosotros pensamos. El diario La Nación en su momento tuvo un editorial en el cual decía: ahogado por las políticas acuíferas de los vecinos de Irak, Turquía y Siria, las políticas acuíferas, por una sequía de 2 años y por años de mal uso por parte de Irak y sus campesinos, el Éufrates se está secando. Y esta es la realidad. El río es insignificante, más pequeño de lo que era, y no hace muchos años, el 15 de julio del 2009. En diciembre del año pasado se decretó la forma del omega en el río Éufrates. La forma del omega en el río Éufrates. Lo impresionante es que esta fotografía fue tomada desde las alturas y algunos científicos se pudieron dar cuenta de que en el río, al bajar el caudal, se marcaba mucho el símbolo del omega. ¿Y qué representa?
el fin de todo, hermanos. El fin de todo. Yo recuerdo ese río, cuando Estados Unidos y los aliados atacaron a Irak. Me acuerdo que lanzaban bombas y más de uno se tiraba de cabeza al río. Y era un río caudaloso. Hoy en día ha perdido mucho caudal. Es importante que estemos, cada uno de nosotros, atentos a los spoilers que se refieren a nuestros días, que son los que nos atañen. Y a nosotros, porque lo hacen de forma directa. Y yo dije antes que había spoilers por cumplir. ¿Saben cuántos hay, hermanos? 3000. El libro de Apocalipsis está lleno de símbolos que se deberían de reestudiar muy bien, porque gracias a ellos sabemos lo que sucederá en el futuro con seguridad. Además, la palabra de Dios predice y luego se cumple, no falla. Los seres humanos fallamos por todos lados. También en el libro de Daniel y en el capítulo 3, el sueño de la estatua. Ese es otro gran spoiler, que llega ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Y el capítulo 11 de Daniel también tenía muchos spoilers que debían estar sellados hasta el tiempo del fin, en Daniel 12:4. En aquel tiempo posiblemente no tenía sentido, pero en este tiempo todo se está revelando y entendiendo. Porque estamos en el Apocalipsis. Todos estos spoilers nos instan a prepararnos para la inminente venida de Jesús, su segunda venida en gloria y majestad, donde viene especialmente a por cada uno de nosotros. No descuidemos, lo que no debemos es descuidar nuestra relación con Cristo. Por eso tenemos que mantenernos en el camino. Toda vez no lo estamos rechazando, pero sí nos entretenemos a veces demasiado en cosas triviales que no tienen importancia. Le descuidamos un poco al Señor y corremos el riesgo de alejarnos de Él sin darnos cuenta. Tengamos presente una parábola conocida por todos los presentes, que es la de las 10 vírgenes. Es muy importante, es una gran lección. Y seamos cada uno de nosotros como las 5 sensatas, que reservaron el aceite, que es del Espíritu Santo, y no dejaron apagar sus lámparas. Recordemos que todas se durmieron, pero solo entraron 5 a la boda con el novio. Este es mi deseo, y creo que el deseo de todos los que estamos aquí en esta mañana, para todos, que podamos estar listos para irnos a encontrar con Cristo en cuanto le damos a aparecer por las nubes. Primero recogerá a los que en su día descansan, y luego nosotros seremos transformados y nos encontraremos con Él en el aire. Ahí tendremos el encuentro, también con los que se han resucitado. Eso será una realidad, hermanos, no es una película. Y solo de pensarlo, creo que cada uno de nosotros tenemos ganas de que venga ya. Que esto sea una realidad, que el Señor venga, no sabemos el día y la hora, pero Él vendrá. Porque ya los que han descansado, para ellos el Señor ya ha venido. Amén.